Gracias por estar con nosotros en el Seminario de Inspiración Ministerial número 4, 2023, que Canal Peniel lleva año con año, y agradecido con Dios por los facilitadores. Nos antecedió nuestro amado hermano Jürgen. Agradecemos por la vida de ellos que están presentes, porque hoy el seminario se está llevando presencialmente desde las instalaciones de Canal Peniel. Así que, amado hermanito Carlos, muchas gracias por estar con nosotros. Dios le bendiga. Muchas gracias, Pastor Eddie, a usted, a toda su hermosa familia y a todo el personal tan excelente que sirve en Canal Peniel, un encuentro con Dios. En esta oportunidad vamos a compartir el tema la gloria de su gracia, la gloria de su gracia. Y ponga mucha atención, porque lo que usted va a escuchar esta noche sinceramente va a edificar su mente y su corazón. John Nelson Darby, un renombrado predicador británico del siglo XVIII, realizó un viaje a los Estados Unidos para dar una serie de conferencias. Un teólogo metodista que admiraba mucho a Darby iba a escucharlo, aunque no estaba de acuerdo con él en algunos puntos teológicos. Sus ideas sobre la gracia de Dios eran distintas a las de su colega de Gran Bretaña. Darby estaba enseñando sobre la comunión que disfrutamos con Dios al caminar en la luz del Evangelio. El erudito metodista interrumpió con una pregunta: hermano Darby, ¿qué sucede si un cristiano le da la espalda a la luz? El conferencista respondió: en ese caso, la luz ilumina su espalda. Una respuesta brillante. La gracia es escandalosamente gratuita y es asombrosamente generosa. Somos propensos a subestimar la gracia de Dios y el prólogo de Juan está para ayudarnos. Déjeme decirles que la palabra gracia solo aparece 4 veces en los evangelios. ¿Y qué le parece? Que las 4 veces aparece en el primer capítulo del Evangelio de Juan. Con solo 4 versículos, el apóstol amplía nuestra comprensión de las riquezas de la gracia de Dios. Acompáñeme en una breve lectura bíblica en el Evangelio de Juan capítulo 1, los versículos 14 al 17, y dicen así: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Miren ustedes cómo en estos versículos Juan expresa un maravilloso concepto, el concepto de la gracia. La gracia para Juan es la bondad extrema brindada a personas que no la merecen. Es ser amado cuando uno no es amable. Es ser bendecido cuando uno es indigno de ello. La gracia no busca a candidatos adecuados. No presta atención a lo que es justo o pertinente. Nos busca cuando no tenemos nada que dar a cambio. No hay manera de merecerla y no hay forma de recompensarla. En otras palabras, Juan señala 4 facetas de la gracia de Cristo.
Él dice la gloria de su gracia en el versículo 14. Él dice la abundancia de su gracia en el versículo 16. Él habla de la amplitud de su gracia en el versículo 16 también. Y finalmente habla de la constancia de su gracia. Vamos a ver entonces en primer lugar la gracia gloriosa. Lo primero que hace Juan es relacionar la gracia y la gloria. Versículo 14 dice: vimos su gloria, llena de gracia y de verdad. Juan, cuando tus ojos contemplaron la gloria de Dios, ¿cómo era? ¿Qué es lo que viste? Y cuando Juan habla de haber visto su gloria, acto seguido, él habla de su gracia. Observen, la gloria de Cristo guarda estrecha relación con su gracia. Entonces hagámonos la pregunta: ¿qué es lo que hace glorioso al Señor Jesucristo? ¿Acaso es su poder? ¿Acaso su sabiduría o su santidad? Según el apóstol Juan, es la manifestación de su gracia. Si vamos a hablar de la gloria de Cristo, tenemos que hablar de este maravilloso asunto. ¿Cuál? Su gracia. Vamos en un momento a Éxodo capítulo 33. Éxodo capítulo 33. Vamos a analizar un pasaje harto conocido. En el monte Sinaí, Moisés pidió a Dios que le mostrara su gloria. Moisés ha visto las plagas en Egipto, ha visto al mar rojo partirse en dos, ha visto el maná descender del cielo, pero él dice: Señor, mi gran anhelo es ver tu gloria. Ahora, si nosotros le hiciéramos esa pregunta a Dios, ¿cómo creen que Dios nos respondería? Pues bueno, mostrar su poder, mostrar su santidad, mostrar su majestad. ¿Qué fue lo que hizo Dios para responder a la petición de su siervo Moisés? Veamos lo que dice el versículo 19. Y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. ¡Wow! En otra versión de la Biblia, específicamente en la Biblia de las Américas, dice: y él respondió: yo haré pasar toda mi bondad delante de ti. Observen que Dios cambió la palabra. En lugar de gloria, Dios usó el término bondad, y esto es muy significativo. Entonces inmediatamente viene una pregunta muy natural: ¿qué es la gloria de Dios? Y aquí va una respuesta: es su generosa y exuberante bondad. Cada atributo de Dios irradia perfección y belleza, pero hay una faceta que relaciona de manera especial con su gloria. ¿Cuál es esa? Su excesiva bondad, su desbordante generosidad. Dios es indescriptiblemente bueno, y aquí radica la esencia de su gloria y su esplendor. Esta conexión entre gloria y gracia aparece también en la carta de Pablo a los Efesios. Veamos lo que dice Efesios 1, 5 y 6. Dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad,
para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Aquí Pablo nos indica en qué consiste la gloria de Dios. La gloria de Dios es su gracia. Observen cómo el apóstol usa estas dos palabras indistintamente. En primer lugar dice, para alabanza de la gloria de su gracia en el versículo 6, y dice, para alabanza de su gloria en el versículo 12. Al apóstol le encanta entrelazar estos dos términos. Decir primero las riquezas de su gracia, versículo 7, y en segundo las riquezas de su gloria, capítulo 3 y versículo 16. En síntesis, ¿cuál es la suprema gloria de Cristo? Es la gloria de su gracia. Es la generosidad inexplicable, insondable e incomparable de su bondad hacia personas como usted y como yo, que no la merecemos en absoluto. Esa es la gloria de Dios. Es lo que más brilla en el carácter de Dios, que cualquier otra cosa que tenga su carácter y sus atributos. Lo que más brilla es la generosidad de su amor hacia indignos pecadores. Todos estamos de acuerdo en que Dios es hermoso en todo sentido, ¿verdad? Pero el mayor resplandor de su hermosura está en la extravagancia de su gracia. La gracia de Dios es extravagante. Y lo vamos a explicar más adelante. Él hace todas las cosas, no para la gloria de su gloria, sino para la gloria de su gracia. El Señor soberano está en el negocio de esparcir gracia en su inexplicable abundancia. Él se deleita en difundir su bondad. Esta es la gloria de Dios. Y esto convierte a los extraviados como usted y yo en adoradores. El profeta Isaías declaró que la existencia de un Dios de semejante generosidad es algo completamente insólito. Solo en la Biblia se habla de un Dios así. Vayamos al profeta Isaías capítulo 64 y verso 4 y leemos lo siguiente. Desde la antigüedad no se ha escuchado, ni el oído ha percibido, ni el ojo ha visto a ningún Dios fuera de ti, que actúe a favor del que en él espera. ¿Qué les parece? Isaías resalta tres hechos significativos en este versículo. En primer lugar dice, nunca nadie ha sabido de un Dios como él. En segundo lugar dice, este Dios tiene como meta obrar a favor de las personas. Y en tercer lugar, el profeta dice, Él solo pide que esperemos o confiemos en Él. Es decir, que la obtención de favores de los dioses paganos siempre tenía un precio. Y los precios no eran cómodos, no eran accesibles. Los precios eran elevados. Uno tenía que ofrendar o dar algo para obtener un favor de los dioses. En cambio, el Dios vivo y verdadero no está para reclamar ni cobrar nada, sino que Él está para dar. Él se deleita en obrar a favor de los que confían en Él. Y bien lo escribió el Señor Jesucristo al decir, más bienaventurado es dar que recibir. Hechos 20:35. La bienaventuranza de Dios guarda relación con su infinita magnanimidad. Y me encanta, mis hermanos, lo que dijo Dios en Jeremías 32:41. Dice, y me alegraré con ellos haciéndoles bien de todo mi corazón y de toda mi alma.
sin que me pese. Jeremías aquí menciona dos hechos maravillosos acerca de Dios. En primer lugar dice que le complace muchísimo obrar a favor de las personas. Y en segundo lugar, que se entrega a esta actividad con alma y corazón. Una vez más remarco, no lo hace con pesar. Él lo hace de manera tan espontánea, se deleita en bendecir, se deleita en dar, se deleita en compartir su gracia con todos. Qué asombroso es este Dios. Le encanta sembrar bondad por doquier. Él es tan completo en sí mismo que nada le trae mayor gozo que dar. No existe ningún vacío en Dios que necesita llenarse. Solo hay plenitud que rebalsa. Y Él no quiere que el rebalse de su plenitud se pierda, sino que llegue y moje y bendiga a todos. Con un buen motivo, el salmista exclamó: ¿quién como Jehová nuestro Dios? ¿Qué Dios como Él? Pero Juan no solo habla de la gloria de su gracia, Juan también habla de la plenitud de su gracia. Es decir, que la gracia de Cristo no solo es gloriosa, la gracia de Cristo también es abundante. Dice el versículo 16 del capítulo 1 de Juan: de su plenitud todos hemos recibido. Juan resalta la abundancia de la gracia con el uso de palabras como lleno, versículo 14, y plenitud, versículo 16. Hay una provisión profusa y generosa. No importa cuán grande sea nuestra necesidad, la medida de su gracia siempre es mayor. Este Salvador no viene con algo de gracia, no viene con una gracia limitada. Él viene lleno de gracia. La gracia de Cristo no es escasa ni limitada. No está por agotarse. Su gracia abunda, es mayor que nuestra necesidad. En Cristo hay gracia en plenitud y esa es una gran noticia para nosotros. Cristo jamás sufre de crisis por escasez de gracia. Si bien la extrema extravagancia de la gracia brinda gran consuelo, pero también hay que notar que no fomenta la complacencia. Todo lo contrario, nos llama a una respuesta de obediencia radical que va más allá de las exigencias de la ley. La ley requiere que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Bajo la gracia, esa norma se eleva aún más. Cristo dijo: ámense unos a otros de la misma manera en que yo los he amado. Juan 15:12. La ley nos respalda para hacer valer nuestros derechos. La gracia nos enseña a renunciar a nuestros derechos. La ley exige mucho, la gracia exige más. Ya no es cuestión de cumplir tan solo la letra de la ley, ahora es cuestión de manifestar la belleza del Espíritu de Cristo. Porque algunos dirán: si la gracia de Dios es tan abundante, ¿podemos alegremente seguir pecando? ¿Qué piensan ustedes? Pues entender la gracia de Dios no nos conduce al pecado, hermanos. Entender de verdad el amor y la gracia de Dios nos lleva a romper con el pecado. La Biblia dice que la bondad de Dios nos conduce al arrepentimiento. Y frente a una gracia tan asombrosa, ¿cómo no vamos a caer de rodillas y decir: Dios, tu amor me conquista, no puedo seguir viviendo en rebelión contra ti, me rindo ante ti, quiero seguirte, servirte y vivir solo
para ti. Hermanos, la gracia no significa que todo está permitido. Más bien, como Pablo le escribió a Tito, ella nos enseña a decir no a la impiedad. Tito 2, 11 y 12. Hay que tomar en cuenta que no es la ley la que nos enseña esta lección. La ley intenta hacerlo, pero falla. Decir no a la impiedad se aprende de la gracia de Dios. El hecho de ser amados, aceptados y perdonados nos conduce a romper con un estilo de vida que deshonra a Dios. No debemos cometer el error de tomar el pecado a la ligera. El pecado causa estragos en nuestras vidas, es tóxico y devastador. No debemos engañarnos pensando lo contrario. El pecado, mis amados hermanos, enceguece, esclaviza y destruye. Pero afortunadamente no puede hacerle frente a la gracia de Dios. Eso lo leemos en Romanos 5:20, donde dice: cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Aleluya. Edward Hudson escribió una vez: se cree que la gracia incondicional es peligrosa. El hombre se sentirá libre para seguir pecando. Al contrario, el perdón incondicional es la única cuerda lo suficientemente larga para llegar al fondo del pozo en el que hemos caído. Y otro autor, Robert Capon, nos recuerda lo siguiente, y cito: la gracia es lo único que funcionará en el mundo en su triste estado presente. Ojo por ojo no funcionará, porque lo único que hará es aumentar el número de personas sin ojos. La retribución no quitará el mal del mundo, simplemente lo perpetuará. Castigar a los pecadores y premiar a los justos genera infierno y nada de reino. Hay demasiados pecadores y no hay justos. La única manera de eliminar el mal del mundo será por medio de aquel que lo tomó sobre sí en la cruz y lo hizo caer en el agujero negro de su muerte para luego hacer una nueva creación por el poder de su resurrección. Es decir, mis amados hermanos, que la única esperanza real para personas devastadas por el pecado es la gracia de Dios manifestada en Jesucristo. La gracia rescata a los que están en la bancarrota moral. La gracia nos encuentra en nuestro estado perdido, levanta nuestra carga y sana nuestros corazones. La gracia nos brinda amor inexplicable y perdón inmerecido. La gracia nos deja postrados en gratitud, asombro y gozo. ¿Por qué? Porque no es lo que merecíamos, pero es lo que necesitábamos. Una y otra vez en la historia han surgido avivamientos, tiempos de renovación espiritual. Tiempos cuando hubo un redescubrimiento de la gracia, del abundante amor y perdón de Dios ofrecidos libremente por medio de Jesucristo. Nuevamente la gente ha quedado impactada por la maravilla de las buenas nuevas. Es decir, mis amados hermanos, que cada vez que la iglesia ha experimentado un avivamiento espiritual durante su historia, ha sido por el redescubrimiento de la gracia de Dios. Ese ha sido el tema central de cada uno de los avivamientos que ha experimentado la iglesia. Escuchen lo que dijo Tyndale. Cito: lo que llamamos el evangelio es una palabra griega que significa noticias buenas, noticias felices, alegres y gozosas,
que alegran el corazón del hombre y lo hacen cantar, danzar y saltar de gozo. Cierro la cita y yo añadiría, es el evangelio lo que aviva el corazón de cada creyente y es el evangelio lo que aviva la iglesia. El evangelio de la gracia quita la carga de la culpa, transforma vidas, llena corazones de gozo y pone un nuevo cántico en nuestras bocas. El redescubrimiento de la gracia hace surgir un nuevo fervor espiritual y multitudes se convierten a Cristo. Multitudes se regocijan en la abundancia de la gracia, el amor y el perdón de Dios. Hay un rebrote de gozo y fe al experimentar la libertad de la culpa y la paz con Dios. Es maravilloso. Pero luego pasa algo. De a poco crece un énfasis en los deberes del cristianismo. En lugar de hacer hincapié en el evangelio de la gracia y el amor de Dios, se hace hincapié en las obligaciones del cristiano. Crece el moralismo, el formalismo y, qué pena decirlo, la hipocresía. Se enfría el amor, el gozo va bajando y los sentimientos de culpa y condenación van en aumento. Y entonces surge la necesidad de redescubrir la maravilla de la gracia divina. Hace falta volver a asombrarnos ante esa misericordia abundante de Dios. Hace falta volver a ser cautivados de nuevo de esa gracia que es mayor que nuestros pecados. Esa gracia que proporciona tanto perdón como poder. Gracia sobre gracia, dice Juan. Y escuchen bien esta definición de gracia y mediten en ella. La gracia es Dios abrazándome, amándome y aceptándome sin que yo tenga que portarme bien para merecerlo. Eso no cabe en nuestra cabeza porque en la vida nunca nadie nos ha dado un amor así. Para recibir amor tienes que trabajar para ganarlo. Y en el momento que dejas de trabajar, te dejan de aceptar. Los que no trabajan, no reciben. Y en la profundidad de nuestro ser, seguimos sedientos de un amor verdadero y profundo que nos acepte tal como somos y en especial que nunca nos abandone. La gran noticia de la gracia de Cristo es que Él nos da ese tipo de amor. Y no tenemos que merecerlo. Nuestro comportamiento no tiene nada que ver. ¡Wow! ¡Qué tremendo es eso! Ahora escuchen esta otra definición de la gracia. Pongan atención. Ahí les va. La gracia significa que no hay nada que puedes hacer para que Dios te ame más. Voy a repetir este concepto. La gracia significa que no hay nada que puedes hacer para que Dios te ame más. Ninguna cantidad de disciplinas espirituales o servicio cristiano hará que Dios te ame más. Tú puedes leer la Biblia una vez cada mes. Tú puedes ayunar y mortificar tu cuerpo cada mes. Tú puedes dar tus ofrendas hasta quedar cero. Pero ninguna de esas cosas hará que Dios te ame siquiera un tantito más. Y te preguntarás ¿por qué? Porque Dios no da su amor ni su gracia por medida. Dios la da en abundancia. Dios la da de manera incondicional.
¿Es bueno e importante hacer esas cosas? Claro que sí. ¿Es bueno servir a Dios? Por supuesto que sí. ¿Es bueno hacer vigilias? Por supuesto que sí. ¿Es bueno hacer ayunos? Por supuesto que sí. ¿Es bueno ofrendar? Claro que sí, es bueno. Pero no es por hacerlas esas cosas que somos amados por Dios. No ganamos su amor por ocuparnos en su servicio. Él nos ama porque nos ama. Dios nos ama porque Dios es amor. Y hay algo más grande que debemos entender. Que la gracia significa que no hay nada que puedes hacer para que Dios te ame menos. Oigan bien, vamos a conectar este pensamiento con el que dijimos anteriormente. No hay nada de bueno que puedas hacer para que Dios te ame más, y no hay nada de malo que puedas hacer para que Dios te ame menos. Tus pecados no son lo suficientemente poderosos para apagar el amor de Dios. Tus pecados te pueden llenar de dudas, temores y conflictos. Tus pecados pueden hacer que te alejes de Dios. Pero tus pecados no son capaces, no tienen la potencia de apagar el amor y la gracia de Dios. No lo pueden hacer. Cristo nos proporciona una bella ilustración de la abundancia de su gracia cuando alimenta a una multitud hambrienta en el desierto. Ese es el cuarto milagro que se registra en el Evangelio de Juan. Y en esa oportunidad había 5,000 estómagos vacíos y no había más que para comer que una sola merienda de 5 panes y 2 peces. Lo poco se convirtió en mucho en las manos del Señor, y la multitud comió hasta decir basta. La gracia de Dios. En Juan 6, pero antes, esta alimentación milagrosa en el desierto, recuerda lo que sucedió en Éxodo capítulo 16. Porque fue cuando Dios hizo llegar una provisión diaria de pan del cielo llamado maná a un grupo de quejumbrosos en su camino a la tierra prometida. El maná fue la gracia de Dios para gruñones y quejumbrosos. Y el maná siguió llegando desde el cielo durante 40 años, toneladas de pan del cielo, alimentando a una retahíla de quejumbrosos. En Juan 6, nuevamente tenemos israelitas que se quejan. Están en un lugar desierto y tienen hambre. Es un replay del libro de Éxodo. Una vez más, hay una provisión abundante de pan cuando ellos querían y más de lo que podían comer. Porque dice la Escritura que al final Él hizo recoger los sobrantes y recogieron 12 cestas llenas de pan. Y luego Jesús hizo este anuncio: yo soy el pan de vida. El que a mí viene constantemente, continuamente, nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Juan 6:35. No importa cuántas veces acudamos a Cristo buscando pan para nuestras almas, jamás dejaremos sus arcas vacías. Jamás dejaremos sus arcas en quiebra. Porque dice la Escritura, sobraron 12 canastas grandes de pan, una para cada uno de los discípulos. ¿Qué les parece? Cada discípulo llegó con su cargamento de pan. No tenían ellos, no llevaron merienda, pero cada uno de ellos comió, se sació
y llevó un canasto de pan para su casa y su familia. Bendito sea su nombre. Amados hermanos, cada hombre se dirige a casa con un canasto al hombro, una canasta cargada con una lección espiritual, una lección acerca de la suficiencia de Cristo, una lección acerca de su gracia abundante e ilimitada. Porque en Cristo hay plenitud de gracia y verdad, incluso para quejumbrosos como nosotros. Hay abundancia abrumadora, abundancia que supera nuestra necesidad. Un autor dijo, y cito, el Señor Jesús es el pan que necesitábamos comer, el agua que necesitábamos beber, la luz que necesitábamos ver, el camino que necesitábamos transitar, la verdad que necesitábamos creer y la vida que necesitábamos tener. Cierro la cita. Bien dijo el autor del siglo XIX, Spurgeon, cito, tengo una gran necesidad de Cristo. Y tengo un Cristo para mi necesidad. Observen, hermanos, Juan no solo dice que en Cristo había gracia y verdad. Él no solo está diciendo eso. Juan dice que Cristo estaba lleno de gracia y verdad. No dice que la gracia de Cristo fue bastante. Juan afirma que él estaba lleno, saturado, repleto de gracia. Ahora bien, si había una cosa que sobresalía en Cristo, fue precisamente su gracia. Esto fue lo que más saltaba a la vista. En él había gracia de sobra. Era notorio en sus palabras, en sus actitudes, en sus acciones. Él estaba lleno de gracia. Gracia para los enfermos, para las mujeres, para los pecadores, para los niños, para los desamparados, para los marginados. Todos podían constatar que si a Jesús le sobraba algo, era precisamente gracia. Obsérvenle cuando asiste a la boda de Caná, Juan capítulo 2. No habían calculado bien y en media boda, mis hermanos, por decirlo de alguna manera coloquial, donde estaba la cosa que ardía, lo más lindo de la fiesta, ¡pum! No se fue la luz. Eso no hubiera sido tan desastroso. ¿Qué cosa entonces ocurrió? Se fue el vino. ¿Cómo se imaginan ustedes una boda sin vino? Eso era lo más bochornoso que le podría acontecer al novio. El novio iba a caer en ridículo ante todo el pueblo para siempre. Por generaciones la gente iba a recordar que en la boda de fulano de tal se fue el vino. Y Cristo vino y salvó la situación. Él hizo que el agua que había en 6 tinajas se convirtiera en vino. Y cada tinaja contenía como 100 litros. El relato bíblico dice que las llenaron hasta arriba, hasta el tope. Ese día Jesús fabricó 600 litros de vino. Eso es una locura. ¿Por qué tanto vino? Algunos creerán que a Cristo se le fue la mano. Déjenme decirle que cuando Dios obra con gracia jamás se le va la mano. Alguno podría decir con 20 o 50 litros de vino hubiera sido suficiente. No, Cristo demostró cuánta gracia hay en su corazón.
cuánta gracia Él está dispuesto a dar. Beban vino, bébanlo en abundancia, beban el mejor vino. Porque lo que Jesús hace siempre es lo mejor. Si hay algo que demuestra nuestra necedad, es precisamente creer que podemos obrar a espaldas de Dios, que podemos hacer las cosas mejor de lo que Dios las puede hacer, que podemos dirigir nuestra vida mejor de como Dios la puede dirigir. Y ahí está la necedad del ser humano. Darle la espalda a la gracia de Dios. Es un cuadro hermoso de la provisión superabundante de Dios. Ríos de vino, vino en abundancia, el mejor vino. El Mesías hizo más de la cuenta ese día, mis hermanos. Y Juan dice que Cristo en esas bodas demostró su gloria. Él manifestó la asombrosa abundancia de su gracia. Ahora trasladémonos a otro evento. Cuando Jesús tuvo aquel encuentro con una mujer samaritana junto al pozo de agua. Oigan bien, ella fue una mujer con un, entre comillas, pasado, divorciada numerosas veces y viviendo en concubinato en la actualidad. Los del pueblo la miraban con cierto recelo y desprecio. Pero Cristo, pisoteando las normas sociales, se pone a hablar con ella. Incluso tomó agua de la vasija de esta mujer samaritana, lo cual nunca haría un judío religioso. Pero para Cristo las personas eran más importantes que las tradiciones. Y para sorpresa de ella, Él conocía su pasado. Y aún así le mostró amor y le dio a beber del agua viva para que su sediento corazón estuviese saciado. Este es un Cristo lleno de gracia. Obsérvenle con la mujer que fue encontrada en adulterio. Ella fue arrastrada ante Jesús por un grupo de hombres religiosos. Ahí está la mujer a los pies de Jesús, cabizbajo. No tiene argumentos para refutar las acusaciones en su contra. Está llorando, está totalmente avergonzada y lo que es más, está su vida pendiendo de un hilo, porque la pueden apedrear hasta matarla. Allí está la mujer rodeada de hombres que querían apedrearla por el pecado que acababa de cometer. Y los hombres exigen que Jesús, el Señor de la gloria, pronuncie sentencia sobre la mujer adúltera. Ahí está Jesús, ahí está esta mujer en un mar de llanto. Y Jesús lanzó una palabra que penetró el corazón de todos los presentes. El de ustedes que esté sin pecado, arroje la primera piedra. Silencio sepulcral. Avergonzados los juzgadores dejaron caer sus piedras y uno por uno, desde el más viejo hasta el más joven, se fueron calladamente a sus casas. Y entonces Cristo, aquí está. ¿Qué va a decir Cristo en este momento? ¿Qué va a hacer Jesús? Pues Jesús mira a la mujer y le dice: ni yo te condeno, vete y no peques más. ¡Qué Cristo más maravilloso!
¿Qué persona de vida más llena de gracia? Pero Juan dice algo más de la gracia de Cristo en el versículo 16. Volvamos otra vez a Juan 1:16. Leamos lo que dice Juan acerca de la gracia de Cristo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Juan no solo emplea la palabra lleno, ahora habla de plenitud. Esta gracia existe en excesiva abundancia. Aquí hay gracia suficiente para todos. 7.5 millardos de seres humanos no pueden agotar la gracia de Cristo. Hay gracia para todos. Así que, si te sientes indigno, ven a Cristo, porque en Él hay abundante gracia para ti. Si tú crees que has fracasado demasiadas veces, cobra ánimo, hay gracia de sobra para ti. Tal vez tú piensas que tu pasado te descalifica. Eso no es cierto, mi querido hermano y amigo. No importa lo que hayas hecho en tu pasado, no importa cuán sucio esté tu corazón de mentiras y engaños, la gracia de Cristo es mucho más grande que eso. Al llegar al recinto de Canal Peniel, nuestro hermano Jorge Schulz me comentó una historia que ocurrió en Potosí, Bolivia, donde una señora le dijo: hermano Jorge, a mí me gustaría recibir a Cristo, puedo hacer eso, pero tengo una pregunta. Y la pregunta que tengo es: ¿Cristo querrá recibirme a mí? Pues Juan dice claramente, si esa es tu pregunta, querido amigo, si tu gran pregunta que impide que llegues a Cristo y le confieses como tu Señor y Salvador, si tú tienes temor de que has hecho demasiadas cosas malas y que no tienes seguridad de que Cristo quiera recibirte, pues Juan te responde hoy mismo: en Cristo hay abundante gracia para ti. Y ninguno de tus pecados, así sean cientos de pecados, así sean miles de pecados, ninguno de tus pecados es lo suficientemente poderoso, lo suficientemente potente para detener la gracia de Cristo. Al final del versículo 16, Juan usa una frase fascinante: que en Cristo hay gracia sobre gracia. Esta frase siempre hace pensar al que la lee. Parece como las olas del mar. Cuando uno se para en la playa, las olas llegan una tras otra, tras otra, tras otra. Y si permanece en la playa, siguen llegando ola tras ola tras ola. Es un desfile interminable. Nunca paran. Hermanos, así es la gracia de Dios. Dios da gracia y luego sobre la gracia que da más gracia. Y si esa porción de gracia no es suficiente, Él tiene más gracia para darte. Él proporciona más y más y más, hasta que, como mencionó el hermano Jorge en el estudio anterior, tu corazón quede inundado de su gracia. Y cuando hemos agotado toda la gracia que ha venido del Señor, las olas siguen y seguirán llegando, porque Juan dice que en Jesús hay gracia sobre gracia. Y esta frase, mis hermanos, uno la podría traducir también como gracia
en lugar de gracia. Uno realmente podría decir que Dios nos da gracia y sobre la gracia que nos da más gracia, y sobre la gracia que nos da nos aumenta más gracia, y así sucesivamente. Y si nosotros pensamos que alguna vez hemos agotado la gracia del Señor, Dios tiene más gracia para darnos. Él siempre tiene nuevas provisiones de gracia para nosotros. Qué bueno saber que la gracia de Cristo no está por acabarse. Aquí no hay medidas de austeridad, hermanos. Nunca hay crisis de escasez de gracia. La gracia de Cristo es inagotable. Cristo nunca te dirá: ya has sobrepasado tu límite de gracia. Tu cuota de gracia por hoy se ha agotado. Al contrario, Él te dice: aquí en mi corazón hay abundante gracia para darte tanto como necesites. Quizá, mis hermanos, no hemos respondido a su gracia como corresponde. Dijimos que íbamos a cambiar, pero no pasó nada. Nos propusimos ser fieles y no lo fuimos. Dijimos que íbamos a servir a Dios, pero no cumplimos. Fallamos en vivir como deberíamos vivir. Y Cristo no dice: querido hermano, querido hijo, lo siento, pero se acabó la gracia para ti. Vuelve la otra semana, vuelve el otro culto, vuelve el otro mes. No, su paciencia, hermanos, es asombrosa. Su gracia es inagotable, su gracia es suficiente. Hay gracia para borrar el pasado y para cambiar el futuro. Hay gracia para perdonar y para darnos poder. Hay gracia sobre gracia en Cristo. Pueden haber momentos cuando Dios nos corrige y nos disciplina, es cierto, es nuestro Padre. Pero esto también fluye de su gracia. Aún la disciplina de Dios para sus hijos la realiza lleno de gracia. Él no dejará de envolvernos en sus brazos y decir: nada de lo que hagas cambiará mi amor por ti. Voy a seguir obrando en tu vida hasta que restaurarte por completo todo lo que esté torcido, dañado y roto en tu vida. No voy a parar hasta verte lleno de gozo, lleno de bondad y virtuoso. El reconocido teólogo estadounidense Philip Yancey dijo una vez, y cito: la gracia es para los desesperados, los necesitados, los quebrantados, los que no pueden valerse por sí mismos. La gracia es para todos nosotros. Y cierro la cita. Pablo a los Efesios nos habla de la extraordinaria abundancia de la gracia de Cristo. Pablo habla de la gloria de su gracia, de las riquezas de su gracia, de las riquezas de su gloria, de las abundantes riquezas de su gracia, de las inescrutables riquezas de Cristo. Y luego, en el versículo 17 del capítulo 3 dice, en el versículo 17 del capítulo 1 de Juan dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Aquí se arma un contraste entre Jesucristo y Moisés, el líder espiritual más importante de la historia de Israel. Moisés, mis amados hermanos, fue el hombre que Dios usó para llevar a cabo las más grandes proezas de todo el Antiguo Testamento.
librarles de la mano de un poderoso rey y conducirles por el desierto durante 40 años a una nueva tierra. Si fuéramos judíos diríamos, ¿quién como Moisés? Wow. Moisés habló con Dios cara a cara en el monte Sinaí y bajó del monte con la ley de Dios en las manos. Moisés trajo la ley, trajo el tabernáculo, el santuario donde Dios iba a morar en medio de su pueblo. La ley y el tabernáculo y luego el templo, el centro del judaísmo, la base de su fe. Así que Israel tenía privilegios espectaculares. La ley de Dios y el tabernáculo eran bendiciones extraordinarias. Pero Juan está diciendo, hermanos, ahora tenemos a alguien más grande todavía. Ahora tenemos a alguien superior. La ley tuvo su importancia, pero ahora ha llegado el Mesías y lo anterior pasa a un segundo plano. Algo incomparablemente superior ha venido en Cristo. Cristo hace lo que la ley nunca pudo hacer. Cristo provee lo que Moisés nunca pudo proveer. Y el apóstol Juan dice, Moisés, da un paso al costado, por favor. Ahora quien ocupa el lugar central es Jesucristo. Moisés libró a Israel de la esclavitud de Egipto, pero Cristo nos libra de la esclavitud del mundo y del pecado. Moisés golpeó la peña en Horeb y salió agua para que bebiera el pueblo, pero Cristo recibió el golpe por nosotros y Él nos da el agua de la vida. Moisés les dio al pueblo el pan del cielo llamado maná, pero Cristo descendió del cielo y Él es el pan del cielo para nosotros. Moisés bajó del monte Sinaí con las 2 tablas de la ley, pero Cristo nos da su espíritu y Él escribe la ley de Dios en nuestro corazón. Moisés construyó el tabernáculo y Dios vino a morar en medio de su pueblo, pero Cristo nos convierte a nosotros en templos vivientes y viene a morar en nuestro corazón. Moisés quiso ver la gloria de Dios y no se le permitió. Cristo vino y en Él vemos la gloria de Dios. El sistema religioso que trajo Moisés está lleno de simbolismo y figuras. Solo pensemos en el tabernáculo con sus sacrificios, que fue un símbolo de la obra de Cristo, y su sacrificio final y perfecto que puede quitar para siempre nuestros pecados. Es decir, mis amados hermanos, lo anterior, el Antiguo Testamento fue simbólico, pero lo que Cristo trajo fue la realidad. De eso está hablando Juan. Y cuando Juan dice la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Así que a manera de conclusión vamos a decir que hemos visto 2 puntos muy importantes esta noche. En primer lugar, que la gloria de Dios es su gracia. ¿Qué significa eso? Que Cristo revolucionó por completo todos nuestros conceptos de Dios y de gloria. Dios tiene muchos atributos, como santidad, justicia, bondad, fidelidad, etc. Y esos son atributos de Dios. Pero la esencia de Dios, la esencia del Dios todopoderoso y sublime, es el amor. Un amor desprendido, un amor que se sacrifica por el bien del otro, un amor que colma de bienes al que está totalmente indigno de ellos. Y esta, mis amados hermanos, es la gloria de Dios, la gloria de su gracia y su amor. Y en segundo lugar, la gracia de Cristo no está a punto de agotarse, no hay escasez, no hay límite, no se trata de un goteo interminente.
es un océano sin fin. Aquí, dice Juan, hay gracia en una inagotable plenitud. Déjenme terminar esta conferencia contándoles una anécdota. Un hombre que era un sacerdote que pertenecía a la religión católica, escuchando el Evangelio de la gracia de Dios, creyó en Jesucristo y le recibió como su Señor y Salvador. Así que se convirtió en un predicador del verdadero Evangelio de Cristo. En una oportunidad, cuando él iba a predicar en una iglesia, dos de sus antiguos colegas curas llegaron a la iglesia, a la reunión donde él iba a predicar, vestidos de civil. Así que cuando invitaron a este hermano a compartir la palabra, estos dos antiguos colegas empezaron a acusarlo y decir a la congregación: ¿saben? Ustedes no conocen al hombre que tienen delante de ustedes. Ese hombre que está en el púlpito es un engañador, un mentiroso. Y empezaron a mencionar todas las cosas que sus colegas sabían de él. Y este hermano empezó a escucharles de una manera paciente, de una manera compasiva, y escuchó, y ambos lo acusaban. Cuando terminaron sus acusaciones, el hermano les preguntó: ¿ya terminaron, señores? Podemos decir muchas cosas más, pero por respeto a los presentes, ahí lo vamos a dejar. Bueno, para su sorpresa, el hermano que estaba predicando dijo: créanme que todo lo que acaban de decir estos caballeros es completamente cierto. Ese era yo. Y seguramente que hay muchas cosas más que pudieron decir, pero no las han dicho por el respeto que ustedes se merecen. Pero por la gracia de Dios, por el amor inagotable de Cristo, fui perdonado, fui abrazado por el Padre, fui transformado y hoy ya no soy ese truán, ese hombre crápula del cual mis ex colegas han dicho. Ahora soy un predicador de la gracia de Cristo. Ahora predico el evangelio que transforma vidas. Hermano, ¿crees que tus fracasos superan la gracia de Dios? Si crees que tus fracasos superan la gracia de Dios, tú necesitas desechar esa idea, porque la gracia de Dios es más abundante de lo que tú jamás podrás necesitar. Y tus fracasos no significan que todo terminó, hermano. Puedes volver al camino. Puedes volver a beber de la fuente inagotable de la gracia de Dios en Jesucristo. Y hoy puede ser esa noche, puede ser esa oportunidad. Hoy tú puedes venir y creer en Jesús y ser lleno de su gracia una vez más. Quiero terminar haciendo una oración. Si tú en este momento quisieras creer en Jesús, por favor, repite esta oración allí donde te encuentres. Dile a Jesús: Señor Jesús, hoy he aprendido cuánto me amas.
Hoy he aprendido esa verdad que necesitaba escuchar, que tu gracia es abundante y que ninguno de mis pecados es lo suficientemente poderoso para detener tu gracia y tu perdón. Creo en ti y te confieso como mi Señor y mi Salvador. Recibo tu gracia, recibo el perdón de mis pecados, recibo el don del Espíritu Santo, recibo el regalo de la vida eterna. Ayúdame a ser fiel desde hoy hasta el día de mi muerte. Amén. Si has orado conmigo, ahora tú también estás empapado, estás satisfecho, estás lleno de la gracia del Señor. Llama a Canal Peniel y diles la decisión que has tomado. Que Dios te bendiga ricamente. Muchísimas gracias por tu atención y que el Señor te guarde en todos tus caminos. Amén.